Thomas Cole. Thomas Cole nació en Lancashire, Inglaterra, el 1 de febrero de 1801. Fue un pintor estadounidense de origen británico, fundador de la Escuela del río Hudson. Comenzó su carrera artística como xilógrafo. En 1819 emigró a Estados Unidos con sus padres y continuó trabajando como grabador. En 1823 comenzó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en Filadelfia, y a pintar paisajes. También pintó retratos para ganarse la vida. En 1825 se instaló en Nueva York, montó su estudio en la ciudad de Catskill y empezó a pintar paisajes. Se centró en la ribera del río Hudson, así como en las montañas de Catskill y las montañas blancas de New Hampshire. En 1836 se casó con María Bartow, con quien tuvo 4 hijos, Teddy, Emily, Elizabeth y Thomas. Pronto adquirió fama por sus paisajes de tono alegórico y romántico, que están considerados como las primeras pinturas paisajísticas importantes de Estados Unidos. Estas obras tuvieron un notable éxito y se vendieron con rapidez en Nueva York, Baltimore y Hartford, gracias a la ayuda del pintor de historia John Trumbull, quien vio sus cuadros en un negocio y los recomendó a sus amigos. Además de sus actividades como pintor, Cole fue un prolífico poeta, escritor y teórico. Estuvo en muchos periódicos y escribió poesías y ensayos, incluido un conocido tratado sobre el escenario estadounidense de 1835. Viajó en varias oportunidades a Europa, donde estudió el arte europeo y recibió la influencia de los pintores ingleses William Turner y John Martin. Cole tomaba apuntes al aire libre y luego elaboraba sus obras en el taller. Algunos de sus paisajes son plenamente naturalistas y otros tienen un contenido simbólico. Pasó mucho tiempo en Florencia, Italia. Fue en uno de esos viajes donde comenzó sus obras de sentido histórico o alegórico. Al tener mayor popularidad, un grupo de paisajistas estadounidenses se acercaron a él y formaron la Escuela del río Hudson. Ashe Durant, Albert Bichat, Frederick Church, Jasper Cropsey, entre otros. Esta escuela se dedicó a la exaltación del paisaje norteamericano, al que identificaban como el nuevo Edén, con predilección por una naturaleza salvaje, por lo grandioso y espectacular. Thomas Cole falleció en Catskill, Nueva York, el 11 de febrero de 1848, a los 47 años. La inesperada muerte fue profundamente lamentada en el arte y los círculos literarios de Nueva York. Lago con árboles muertos, año 1825. Esta pintura puede ser considerada como una de las primeras obras características de la Escuela del río Hudson. Thomas Cole viajó por el río Hudson, descendiendo en West Point, Nueva York. Ahí realizó algunos bocetos que sirvieron como base para varias pinturas de este paisaje. En primer plano, a la izquierda, se ven los árboles secos, sin hojas ni corteza. Hay 2 ciervos en el centro, a la orilla del lago, y el sol iluminando a lo lejos. Amanecer en las Catskill Mountains, año 1826. Se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., Estados Unidos. Según el artista, esta pintura muestra el amanecer en la Bielwald Mountain, un pico cerca de las cabeceras orientales del río Delaware. El espectador se coloca en primer plano sobre una roca iluminada por el sol del amanecer. Entre el espectador y el horizonte hay un área de oscuridad y un bosque que parecen impenetrables.
Las cascadas de Catskill, año 1826. Thomas Cole visitó las cataratas de Catskill, en las montañas de Catskill, con el fin de hacer croquis y bocetos para posteriormente realizar representaciones artísticas definitivas en su estudio. En este lienzo, Cole representa el contraste dramático entre la parte superior, el chorro de agua con la espuma formada, y el espacio interior, donde solo el rojo de las plantas, el color dorado de las piedras y algunas ramas animan la oscuridad. Se observa en primer plano la pequeña figura de un nativo norteamericano que en aquellos días ya había sido desplazado hacia el oeste de Estados Unidos. Expulsión del Jardín del Edén, año 1828. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Esta obra es un paisaje alegórico. En un espacio natural se representa un tema bíblico, que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El cuadro presenta dos mitades diferenciadas. A la derecha el Jardín del Edén, verde, exuberante, paradisíaco y luminoso, y a la izquierda un paisaje agreste, desolado, estéril y sumido en la oscuridad. Ambos extremos están separados por un arco de roca que supone la frontera entre ambos mundos. Del hueco del arco de roca surgen unos intensos rayos de luz que probablemente aludan a la espada de fuego del ángel que expulsa a los primeros seres humanos tras el pecado original. Por la pasarela cruzan dos figuras diminutas que son Adán y Eva. El descenso de las aguas del diluvio, año 1829. Se encuentra en el Museo Smithsoniano de Arte Americano en Washington, D.C. Es un episodio bíblico narrado en el Pentateuco, el primer libro de la Biblia. Representa el arca de Noé con un tamaño insignificante en el centro de la composición. Un cráneo solitario en las rocas sugiere que el mundo ha sido purificado de la locura humana. En el centro de la pintura, una paloma vuela hacia el suelo y el arca de Noé flota en las aguas tranquilas, lista para entrar en una nueva era. Thomas Cole pensaba que los Estados Unidos en ese momento de la historia podía significar un nuevo comienzo para la civilización. Vista lejana de las cataratas del Niágara, año 1830. En la visión de Cole, las cataratas son salvajes y vírgenes. La única presencia humana son dos nativos americanos sobre una roca. El artista utiliza la naturaleza para transmitir una sensación de asombro, pero es una escena idealizada. En realidad, la industria ya estaba comenzando a aprovechar y controlar el flujo de las cataratas. Cole viajó por todo el noreste estudiando y dibujando paisajes espectaculares, como las cataratas del Niágara, y capturando la naturaleza salvaje de lugares como las Montañas Blancas y Adirondacks. Cáliz del Titán, año 1833. Esta pintura se hace eco de las otras obras de la época del artista en su paisaje italiano y su intento de ilustrar temas relacionados con la grandeza de la antigüedad, el paso del tiempo y la reafirmación de la naturaleza. La escala del enorme cáliz de piedra contrasta con la del paisaje tradicional que lo rodea. El sol poniente también evoca el paso del tiempo. Las aguas de la copa pueden verse como una influencia civilizadora. Los habitantes del cáliz tienen una existencia utópica, placer de navegar en las tranquilas aguas y vivir entre los templos y los bosques frondosos. Las aguas se derraman sobre el paisaje de abajo, donde los dos mundos interactúan y en donde aparecen signos de vida. Al fondo, lejos de la influencia de las aguas del cáliz, las montañas están desoladas y rocosas.
La vida del imperio es una serie de 5 pinturas. En su viaje por Italia, Cole quedó impresionado tanto por los restos de la antigüedad clásica y medieval como por las sensaciones que evocaban en su mente y que contrastaban fuertemente con las de la naturaleza norteamericana. En esta serie, Cole representó la historia de un imperio que comienza, se desarrolla, crece, decae y finalmente se derrumba. El comienzo del imperio, año 1836. Este lienzo muestra un valle desde las orillas de un río. En los primeros planos, el valle presenta pequeños acantilados, pero en el fondo sobresale una gran montaña. La escena se desarrolla bajo la tenue luz del amanecer de un día tormentoso. Un cazador vestido con pieles persigue a un ciervo. En la parte inferior derecha, unas canoas navegan por el río. En segundo plano, se puede ver un claro con varias carpas alrededor del fuego. Las referencias visuales son las de la vida aborigen en América del Norte. El estadio arcádico o pastoral, año 1833. En un cielo claro de primavera o verano, una montaña bifurcada está atrás del lado izquierdo de la pintura. Gran parte del valle está cubierto de tierras de cultivo y de praderas. Se pueden ver actividades agrícolas y recreativas, un pastor con su rebaño y la construcción de un barco. En primer plano, un anciano traza en el suelo un problema geométrico con un palo. Junto al río se ha construido un templo megalítico. Las imágenes reflejan una antigua Grecia idealizada y en paz con la tierra. La culminación del imperio, año 1836. Representa en un mediodía radiante el apogeo de una civilización. Ambos lados del valle están cubiertos de edificios de mármol. El templo megalítico se ha convertido en una enorme estructura con una cúpula que domina ambas orillas del río. La desembocadura del río está custodiada por 2 faros que custodian la entrada al puerto y más allá se ven embarcaciones con las velas desplegadas que salen al mar. Una alegre multitud se reúne en balcones y terrazas y un rey o general victorioso, vestido de rojo, cruza un puente en una procesión triunfal. En primer plano brota agua de una gran fuente. La apariencia de la pintura sugiere el apogeo del Imperio Romano. Destrucción. En esta pintura una flota de enemigos ha demolido las defensas de la ciudad y navegado por el río. El lienzo describe el saqueo y la destrucción de la ciudad con una tormenta vista en la distancia. El puente que cruza el río está roto y un paso improvisado soporta el peso tanto de soldados como de refugiados. Las columnas de los edificios están rotas y el fuego se expande desde los pisos superiores del palacio hasta los edificios a orillas del río. En primer plano y sobre un pilar se eleva la estatua decapitada de un héroe frente a un panorama desolador. Se ven muertos en las fuentes y en los monumentos construidos por la civilización que ahora ha caído. La escena es tal vez sugerida por el saqueo de Roma. Desolación. Este lienzo muestra las ruinas de la ciudad décadas más tarde bajo una luz crepuscular. El paisaje está volviendo al estado salvaje y no se ven seres humanos. Los restos de su arquitectura emergen debajo de un manto de árboles, hiedra y otra vegetación silvestre. Al fondo se ven los restos de los 2 faros que dieron entrada al puerto. Los arcos del puente destrozado y las columnas del templo todavía son visibles. En primer plano se yergue una columna solitaria, ahora convertida en lugar de anidación para las aves.
El Oxbow después de una tormenta, año 1836. Se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este lienzo representa varios tópicos propios de la primera escuela del río Hudson. Un punto de vista alto, un paisaje en la distancia con una tormenta eléctrica, un árbol quemado por un rayo y un sereno valle que se extiende bajo el espectador. El lienzo se divide en dos partes bien distintas. A la izquierda y en primer plano se representan dos árboles, uno de los cuales ha sido partido por un rayo. Detrás de ellos se alejan las nubes de una tormenta. A la derecha, un paisaje muy luminoso, lleno de cultivo, bordeando el meandro del río Connecticut. Ambas partes del lienzo están unidas por la sombrilla inclinada y los materiales de dibujo del artista. Thomas Cole es el único personaje visible en este amplio panorama. Aparece a pocos metros, con su caballete entre las rocas y los árboles. Escena de la costa italiana con torre en ruinas, año 1838. Se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington. Representa una torre en ruinas y solitaria que se alza sobre un promontorio escarpado, cuya base está bañada por un océano tranquilo y sereno. Un pastor descansa sentado sobre una piedra mientras sus ovejas pastorean. El artista comenzó esta pintura para cumplir un encargo de una escena del poema narrativo de Lord Byron, El Corsario. Según Thomas Cole, la poesía está en la quietud y la soledad que se percibe en el cuadro. El pasado, año 1838. Es una de las dos pinturas en donde Thomas Cole cuenta la historia de un entorno afectado por el paso del tiempo. Representa un concurso de justas cortesanas en un día de verano. Desde la colorida multitud de espectadores hasta los viajeros en el camino distante, el paisaje está lleno de gente. El presente, año 1838. En este caso, en la escena, se observa solo a un pastor cuidando a su rebaño. El castillo abandonado se encuentra en ruinas y está cubierto de hiedra. El agua cubre el recinto ferial. La naturaleza reclama la tierra que los humanos arrollaron en el pasado. El sueño de Arcadia, año 1838. Esta obra muestra la relación del hombre con la naturaleza virgen. Cole se remonta a la tierra de Arcadia, una zona rústica y apartada de la antigua Grecia. Las personas que vivían en Arcadia llevaban una vida sencilla y feliz en armonía con la naturaleza. Recrea una imagen idílica de un paisaje impecable, donde la gente se divierte en los árboles, las ovejas deambulan por la ladera y los niños juegan en el manso río. En el acantilado se encuentra un templo dórico completo, bañado por la luz del sol. Debajo de los árboles, en el lado izquierdo de la pintura, hombres y mujeres jóvenes se relajan, tocan música y bailan. Su vestimenta parece rural y recuerda estilos de la antigua Grecia. De noche, vista de un paso de montaña, año 1839. De noche es un espectacular desfiladero que hacía las veces de paso de montaña entre la cordillera presidencial y la Franconia Ranch, en las Montañas Blancas. Este lugar, con una zona apta para el cultivo, pronto atrajo la atención de la gente. En 1803 se abrió una ruta segura y una posada para los viajeros. Se observa un jinete solitario acercándose al albergue, que es el edificio blanco que está a la izquierda.
El sueño del arquitecto, año 1840. Es un óleo creado para el arquitecto neoyorquino Itiel Town. Cole incorporó piezas de arquitectura de los estilos egipcio, griego, romano y gótico en varias partes del cuadro. Finalizó la pintura en 5 semanas y lo mostró en la exposición anual de la Academia Nacional de Diseño de 1840. Sin embargo, el cuadro no fue bien recibido por Town, que se negó a aceptarlo porque afirmaba que era exclusivamente arquitectónico. El viaje de la vida, año 1842. Es una serie de 4 cuadros que representan el ciclo de la vida humana, infancia, juventud, madurez y vejez, en forma de un viajero que surca en barca un río, que sería la vida, guiado por un ángel custodio. En 1839 recibió el encargo para su elaboración de parte del banquero Samuel Ward. Desarrolló un conjunto de imágenes de inspiración religiosa, pero de mensaje sencillo y directo. Se basó en la alegoría bíblica del río de la vida. Infancia. El viaje se inicia con un bebé en una barca que surca el río de la vida, guiada al timón por un ángel custodio. Está sentado sobre un lecho de flores, símbolo de la vida recién brotada. El ángel está vestido de blanco, lleva las alas desplegadas y en su cabeza resplandece una brillante luz a modo de aureola. La barca tiene un mascarón de proa en forma de figura alada que levanta en sus brazos un reloj de arena, símbolo de la caducidad de la vida. La barca surge de una oscura cueva que representaría el seno materno y empieza el viaje por un río sereno, bordeado de exuberante vegetación. Juventud. En esta escena, el viajero es ya un hombre adulto que guía él mismo el timón de la barca. Saludado desde la orilla por el ángel, que levanta el brazo derecho con la mano desplegada, invitándole a seguir su propio camino. El río es aún sereno y se halla bordeado de una vegetación frondosa de altos árboles. Al fondo, un fabuloso castillo de color blanco, como símbolo de los sueños y ambiciones del ser humano. Madurez. La barca aparece en medio de un río más veloz que se dirige a unos rápidos entre rocas, en medio de un paisaje árido y rocoso. El peregrino es ya un hombre maduro y barbudo que junta sus manos en señal de plegaria. El cielo es tormentoso y entre la oscuridad se vislumbra al fondo una luz anaranjada de crepúsculo. En la esquina superior izquierda aparece en una intensa luz blanca el ángel que acompaña al viajero, que contempla con impotencia cómo el hombre se precipita irremediablemente hacia su final. Vejez. El ciclo se cierra con la barca desembocando en un mar en calma, la eternidad, con el viajero ya anciano y canoso y el ángel flotando a poca altura sobre la barca, mostrándole el más allá que se abre en la esquina superior izquierda en forma de unos rayos de luz en los que flota en la lejanía otro ángel. La barca ha perdido su mascarón de proa y con ello el reloj de arena, símbolo del tiempo que ha llegado a su fin. El Valle y el tiempo de Segesta, Sicilia, año 1848. Segesta es una ciudad antigua de Sicilia, tradicionalmente llamada Colonia de Troya. Era el rival amargo y duradero de Selinus. El templo de Segesta se alza en lo alto de un monte tapizado de vegetación, solo 50 kilómetros al oeste de la capital siciliana, Palermo. Esta edificación inacabada del siglo V a.C. ha llegado a nuestros días en un magnífico estado gracias a su aislamiento de los núcleos urbanos.
Il Penseroso, el pensativo, año 1845, se encuentra en el Museo de Arte de Los Ángeles, California. Il Penseroso es un poema pastoral de John Milton, escrito en 1631. Invocando la melancolía divina, el poema alaba la vida contemplativa y retraída del estudio, la filosofía, el pensamiento y la meditación, y es una contraparte del Allegro que elogia los lados más alegres de la vida y la literatura. Ambas piezas detallan el paso de un día en el campo según ambas filosofías. El Picnic se encuentra en el Museo de Brooklyn, año 1846. Esta obra fue realizada a pedido por el rico banquero y filántropo neoyorquino James Brown, que fue muy generoso con el artista. Cole eligió el tema de un picnic para describir la coexistencia ideal de la naturaleza y la civilización. La demanda de pinturas como esta, que combinaba lo figurativo y lo natural, fue el resultado, al menos en parte, de la creciente popularidad de las actividades al aire libre para el tiempo de ocio, incluidas excursiones como los picnics. Pase Indio, año 1847. La luz del sol ilumina el desierto lleno de ramas caídas, bosques cubiertos de líquenes y enmarcando árboles que dan paso a una imponente montaña que atraviesa las nubes. En primer plano, los árboles destruidos sugieren el paso inevitable del tiempo, mientras que la figura del nativo americano, con el arco en la mano, introduce un elemento nostálgico. Al combinar este elemento con un entorno dramático exuberante, Cole ofreció a los espectadores del siglo XIX un marcador por el cual medir el pasado, el presente y el futuro de la nación. Cruz al atardecer, año 1848. La obra presenta una imponente cruz en primer plano, a cuya izquierda y un poco alejado se yergue un campanario. Tras estas dos construcciones se extienden un valle y unas montañas que recortan el horizonte. La luz que emana el sol poniente, que se proyecta en forma de abanico, adquiere un carácter fantástico y entra en diálogo con la cruz más próxima al espectador, que genera su propia luz.